Empezamos con la bolilla de materiales de impresión. En esta bolilla vamos a hablar sobre los diferentes tipos de materiales de impresión, qué es la impresión, qué es el modelo, cuáles son los diferentes tipos de modelo, qué son las cubetas, y vamos a ir hablando sobre generalizando sobre los diferentes tipos de materiales de impresión. Los materiales de impresión son los productos que se utilizan para copiar o reproducir en negativo los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Acá en la imagen vemos diferentes tipos de materiales de impresión. En el cuadro superior vemos la godiva o compuesto de modelar. En el cuadro de abajo vemos un kit de siliconas. En el otro cuadro vemos una impresión con alginato o un hidrocoloide irreversible, y en el cuadro de abajo vemos una impresión con un material elastomérico. Los materiales se clasifican de acuerdo a sus propiedades físicas y de acuerdo a su viscosidad. De acuerdo a sus propiedades físicas, los materiales pueden ser rígidos, termoplásticos y elásticos. Y de acuerdo a su viscosidad, podemos hablar de no viscoelásticos y viscoelásticos. Los materiales rígidos son aquellos materiales que al endurecer tienen una consistencia rígida o dura. Los materiales termoplásticos son aquellos materiales rígidos a temperatura ambiente, pero cuando le sometemos a altas temperaturas cambian de consistencia y se pasan a una consistencia plástica. Y luego, cuando baja de vuelta la temperatura, cuando vuelve a tener una temperatura ambiente, recuperan de vuelta la rigidez. Los materiales elásticos son aquellos que permanecen en estado elástico o flexible aún después de haber retirado de la boca. Acá tenemos, en esta imagen vemos ejemplos de materiales rígidos y termoplásticos. Los materiales rígidos, por un lado, en la imagen superior vemos, este es el yeso. El yeso es un material rígido que antiguamente se utilizaba como material de impresión, pero luego este se dejó de utilizar porque aparecieron materiales con mejores propiedades. En el cuadro de abajo vemos la pasta zinquenólica, que es un material de impresión secundario, es rígido y es utilizado para pacientes desdentados. Dentro de los materiales termoplásticos tenemos la cera, que son diferentes tipos de cera, de diferentes formas, y tenemos la compuesto de modelina o godiva. Los materiales elásticos son los compuestos elastoméricos o los materiales elastoméricos y los hidrocoloides. Este es un alginato, que es un hidrocoloide irreversible. De acuerdo a su viscosidad tenemos los no viscoelásticos y los viscoelásticos. Los no viscoelásticos son materiales rígidos y corresponden a los materiales rígidos y a los materiales termoplásticos. Y los viscoelásticos se refiere específicamente sobre los materiales elásticos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir los materiales de impresión? Primero, tienen que ser compatibles con los materiales para modelos y troqueles. Los materiales para modelos y troqueles más utilizados son los yesos. Tiene que tener una consistencia y una textura satisfactoria, tiene que tener estabilidad dimensional. Estabilidad quiere decir que deben mantenerse estables. Y dimensional en sus dimensiones. Entonces, estabilidad dimensional se refiere específicamente a que los materiales deben permanecer estables después de ser retirados de la boca. No deben ser tóxicos ni irritantes, tienen que tener un olor agradable, sabor y color estético, deben ser económicos, tienen que tener una vida útil adecuada para las condiciones de almacenamiento y distribución. Esa vida útil adecuada depende también de cómo nosotros almacenamos ese material de impresión. Vamos a hablar un poquitito sobre la definición de impresión, modelos y troqueles. ¿Qué son las impresiones? La impresión es la reproducción en negativo de tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Acá tenemos una impresión
con un hidrocoloide irreversible de una arcada dentada, una arcada superior dentada. Los tipos de impresión pueden ser una impresión mucoestática o anatómica y una impresión mucodinámica o funcional. La impresión mucoestática o anatómica es aquella que sirve para obtener el registro de la anatomía bucal del paciente, sin ejercer presión en la mucosa fija y sin activar la mucosa móvil. La impresión primaria me va a dar un modelo primario. ¿Y para qué sirve esta impresión primaria? La impresión primaria sirve, por ejemplo, para confeccionar sobre ese modelo, una cubeta individual, para ver el antes y el después de un tratamiento, para ver el diagnóstico, etc. La mucodinámica o funcional son las impresiones más adecuadas para la elaboración de una prótesis completa. Su técnica permite establecer los límites de la prótesis mediante el contacto del material de impresión situada en los bordes de la cubeta con la mucosa móvil de los maxilares. La impresión definitiva o impresión mucodinámica o impresión funcional es la que me va a dar el modelo definitivo. Ese modelo definitivo sirve ya como un modelo de trabajo sobre el cual yo puedo realizar cualquier tipo de trabajo, ya sea una prótesis, hacer algún tipo de armazón, etc. ¿Qué son los modelos? ¿Qué son los modelos? El modelo es la reproducción en positivo de estructuras duras y blandas de la cavidad bucal. Este es un modelo de un paciente dentado superior e inferior. ¿Qué son los troqueles? Troquel es la reproducción de un diente tallado. ¿Qué quiere decir eso? Que viene el paciente, se le talla un diente, qué sé yo, para una corona, por ejemplo, como en este caso, se toma la impresión solamente de ese diente, porque sobre ese diente va a ir la corona que yo después voy a restaurar. Y si ustedes se fijan ahí, tienen como dos cortes. Esos cortes me permiten a mí retirar el troquel del modelo y luego volver a colocarlo. Eso es para facilitar la restauración del punto de contacto. Vamos a hablar un poquitito sobre las portaimpresiones o cubetas. La cubeta o portaimpresión es un recipiente fabricado especialmente para la realización de tomas de impresiones dentales. Las cubetas constituyen ese instrumento en el cual se coloca el material de impresión y eso se lleva a la boca. Existen diferentes tipos de cubetas, existen para pacientes dentados, para pacientes desdentados, diferentes tipos de acuerdo al material de fabricación, de acuerdo al uso que se le den, etc. Antes de conocer los tipos de cubetas, vamos a hablar un poquitito de las partes de la cubeta. La cubeta tiene un cuerpo, que es esta parte, la parte central, es la que tiene que tener una forma adecuada, porque esa es la que va a ir adaptada a la anatomía bucal, variando, ¿verdad? Si es una cubeta superior o si es una cubeta inferior. Después tenemos el mango. Es aquel que va a permitir al profesional sujetar la cubeta. Por lo tanto, el mango no tiene que interferir en la funcionalidad de la cubeta de impresión. Después tenemos los flancos. Acá, como indica la imagen, los flancos son las paredes que tiene la cubeta. Esos flancos ustedes tienen que conocer bien porque de acuerdo a esos flancos, ustedes van a ver si la cubeta es para un paciente con dientes o para un paciente sin dientes. ¿Cuáles son los tipos de portaimpresiones o de cubetas? Tenemos las estándar, las individuales y las individualizadas. Las estándar son aquellas prefabricadas que se compra, que nosotros nos vamos y compramos de la casa dental. Existen infinidades. Tenemos la de plástico, de aluminio, de acero, tenemos la cubeta para una hemiarcada, la cubeta individual. También, dependiendo del tipo de material que vamos a usar, podemos hablar de cubetas con retenciones, como en este caso,
Esta es una cubeta con retenciones que tienen estas perforaciones. Estas perforaciones sirven de retención para retener el material. Y acá en esta cubeta que vemos que es lisa, que no tiene perforaciones, pero sí tiene como una rielera, como un caño que va en esta parte y acá en los bordes. Eso sirve también para retener el material. Y acá tenemos una cubeta de acero completamente perforada. Acá tenemos una cubeta para una hemiarcada de plástico. Como yo sé que es para una hemiarcada, porque solamente me aparece la mitad de la cubeta. Y en este caso el fabricante ya me impone si voy a usar en la arcada superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior izquierda, porque este mango no es móvil. No es como en las cubetas universales donde el mango es móvil, entonces yo indistintamente puedo usar en cualquiera de los cuadrantes de la boca. Las cubetas individualizadas son aquellas cubetas estándar, aquellas cubetas que yo compro de la casa dental y le tengo que hacer algún tipo de modificación para adaptar a la boca del paciente. ¿Qué se le puede hacer? Por ejemplo, se le puede cortar los flancos en caso de que los flancos sean muy largos. Por ejemplo, en caso de que los flancos sean cortos, se le puede agregar con cera. Existen ciertas modificaciones que uno puede hacer a una cubeta para convertirla en una cubeta individualizada. Y las cubetas individuales son aquellas que se realizan para un solo paciente en particular y se realiza sobre un modelo primario. Los materiales que pueden ser utilizados pueden ser un acrílico fotopolimerizable o un acrílico autopolimerizable. Acá vemos ejemplos de cubetas individuales. Acá tenemos la bibliografía y cualquier tipo de comentario sobre la clase pueden dejar en el recuadro de abajo. Muchas gracias.